El control de la población se efectuará mediante una mezcla de propaganda y de terror. Él dice que se prevé la desaparición de los principales sistemas de combate convencionales y su conversión en conflictos de baja intensidad. Es decir, cuando hablamos de la guerra de cuarta generación, estamos hablando de la guerra de baja intensidad, que tiene una variante contraterrorista. Recuerden ustedes que tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, la guerra de cuarta generación empieza a aparecer en toda su profundidad con el uso del terrorismo mediatizado como un sistema de control, un sistema avanzado de manipulación y de control social. Este uso sistematizado del terrorismo se hace a través de grupos operativos que se infiltran dentro de la sociedad civil. No estamos hablando de una guerra militar. Estamos hablando de operaciones psicológicas, mediáticas, que lo que buscan es el aprovechamiento social, político y militar del hecho terrorista. Esta guerra contraterrorista borra las fronteras tradicionales entre un frente amigo y un frente enemigo y sitúa como eje estratégico de disputa contra la guerra contra un enemigo universal. Este enemigo es invisible y está diseminado por todo el planeta. Este enemigo es el terrorismo, según los Estados Unidos, según los medios de comunicación. Este terrorismo vino a reemplazar al enemigo estratégico del capitalismo en el campo internacional durante la Guerra Fría, que fue la Unión Soviética. Por ende, la guerra preventiva contra el terrorismo produce un salto cualitativo en la metodología, en los recursos estratégicos de la guerra de cuarta generación, que está siempre al servicio de los intereses de la potencia hegemónica regente del sistema capitalista, es decir, Estados Unidos. Estados Unidos está en guerra con cada uno de nosotros, contra todos los países, especialmente con aquellos que no se han aliado y están dentro de su égida o dentro de sus intereses. Entonces, esta guerra entre potencias, expresada en esta confrontación que se dio este-oeste, desaparece con la Unión Soviética y es sustituida a partir del 11S norteamericano como una guerra contraterrorista que está librada contra todos los países y contra un enemigo común que no tiene frontera alguna, llamado terrorismo. Las tácticas y estrategias militares son sustituidas por tácticas y estrategias de control social, mediante la manipulación informativa, la acción psicológica orientada a direccionar una conducta social masiva. Los blancos ya no son físicos, como en el orden militar tradicional, sino psicológicos y sociales. El objetivo ya no apunta a la destrucción de elementos materiales, como decir bases militares, soldados, infraestructura civil. Es algo más terrible. Buscan el control del cerebro humano. Las grandes unidades militares, los barcos, aviones, tanques, submarinos, son sustituidos por un gran aparato mediático compuesto por las grandes redacciones y estudios de radio y televisión. El bombardeo militar es sustituido por el bombardeo mediático. Las consignas y las imágenes sustituyen a las bombas, misiles y proyectiles en el campo militar. El objetivo estratégico ya no es el apoderamiento y control de áreas físicas, poblaciones, territorios, sino el apoderamiento y control de la conducta social masiva. Las unidades tácticas de combate, es decir, los operadores de guerra psicológica, ya no disparan balas, sino consignas direccionadas a conseguir un objetivo de control y manipulación social y masiva. Los tanques y fusiles, los aviones, son sustituidos por los medios de comunicación y las operaciones psicológicas se constituyen en el arma estratégica y operacional dominante. El blanco, señor radio oyente, es usted. Lo que se busca es lograr la colonización militar, ya no para controlar un territorio, sino lograr la colonización mental y controlar la sociedad. Los soldados de la guerra de cuarta generación ya no son militares, son expertos comunicacionales en insurgencia y contrainsurgencia que sustituyen a las operaciones militares por operaciones psicológicas. Las balas militares son sustituidas por consignas mediáticas que no destruyen el cuerpo, sino que anulan su capacidad cerebral de decidir por usted mismo.
Los bombardeos mediáticos con consignas están destinados a destruir el pensamiento reflexivo, la información, el procesamiento, la síntesis, y lo sustituyen por una sucesión de imágenes que no tienen resolución de tiempo ni de espacio. A esto es lo que nosotros conocemos como alienación controlada. Los bombardeos mediáticos no operan sobre su inteligencia, sino sobre su psique, sobre su psicología. No manipulan su conciencia, sino sus deseos y sus temores inconscientes, que es algo peor. Todos los días, durante las 24 horas, hay un ejército invisible que apunta a su cabeza. No utiliza tanques, aviones ni submarinos, sino información direccionada y manipulada por medio de imágenes y titulares. Los guerreros psicológicos no quieren que usted piense información, sino que usted consuma información, noticias, títulos, imágenes que excitan sus sentidos y su curiosidad sin conexión entre sí. Amable radioyente, escuche. Su cerebro está siendo sometido a la lógica de Maquiavelo, la del divide y reinarás. Cuando su mente se fragmenta con titulares desconectados entre sí, deja de analizar el qué, el por qué y el para qué de cada información y se convierte en consumista de órdenes psicológicas direccionales a través de consignas. Los titulares y las imágenes son los misiles de última generación. Son las grandes cadenas mediáticas quienes disparan con demoledora precisión sobre su cerebro, convertido así en el teatro de operaciones de la guerra de cuarta generación. Cuando usted consume titulares como Bin Laden, Al-Qaeda, Estado Islámico, terrorismo musulmán, su mente está consumiendo consignas de miedo asociadas con terrorismo y su cerebro está sirviendo de teatro de operaciones a la guerra contraterrorista. Guerra que está lanzada para controlar a las sociedades a escala global. Cuando usted consume prensa internacional sin analizar los qué y los para qué, los intereses del poder imperial que se mueven detrás de cada noticia o información periodística, usted está consumiendo guerra de cuarta generación. Así es, Paula, y buenos días con todos. Yo soy Carlos Vargas. Sí, en ese mismo aspecto, fíjense ustedes cómo pega el terrorismo en Europa, ¿no? Se dice que tienen un enemigo escondido en Siria, que es Daesh, el Estado Islámico que viene por ellos, ¿no? Y a propósito los dejan pasar para que hagan sus atentados. Entonces la población obviamente se siente preocupada, decir, ¿cómo es posible? Llegaron a nuestro país, nos pusieron una bomba, explotó esto aquí. Eso genera, en este caso, en el asunto político, en la guerra, gente que apoya a la derecha, es decir, a Estados Unidos, y soporta el enfrentamiento militar, que no es otra cosa que gastar plata en armas en Siria, porque en todos estos 3-4 años de la guerra de Daesh no se ha visto ningún resultado. Los únicos que están combatiendo ahí son los rusos y Siria. Eso es uno de los objetivos de la cuarta generación, que los países tengan miedo de ese fantasma del Estado Islámico y así apoyar esta guerra. ¿Recuerdan el atentado en París? Que hubo un bombazo. ¿Qué pasó al día siguiente? Pues el señor Sarkozy, si no me equivoco, ordenó un bombardeo que no sabemos a qué, ¿no? En represalia por los ataques. Es decir, es simplemente una guerra de cuarta generación para manipular a la gente, para apoyar a un proyecto político, en este caso a las armas. Sí, en efecto, tenemos que tomar en cuenta, como bien lo dices tú, que en Europa lo que se maneja es una guerra de terror. Recordemos que quien formó el Estado Islámico fue el gobierno norteamericano, quien les dotó de armas, quien les dio toda la tecnología, quien les dotó de uniformes y de todo lo que necesitaba el Estado Islámico. Fueron los Estados Unidos en su afán de desestabilizar a Irak. Pero se les fue de las manos porque básicamente los del Estado Islámico dijeron, bueno, ¿por qué tenemos que combatir o por qué tenemos que acabar con nuestros propios hermanos musulmanes cuando el verdadero enemigo está en Occidente, cuando el verdadero enemigo de Alá son los occidentales? Entonces se les va de las manos al gobierno norteamericano y ahora estamos como estamos. Entonces es una guerra que no tiene fin, tiene principio pero no tiene fin, y ya va costando cuánto en vidas humanas, cuánto en destrucción, cuánto en dolor. Sí, fíjate tú que
Por ejemplo, justamente Siria, el único país que se ha opuesto a esa hegemonía de los países que están alrededor de Israel. Fíjense lo que ha pasado con Libia, ¿no? Cómo era Libia antes y cómo es Libia ahora. Pero claro, la Libia ahora no nos dicen absolutamente nada. Pero eso sí, vaya a las cámaras en Siria cuando cae una bomba, escándalo internacional porque cayó una bomba en tal ciudad de Siria y murieron tantos niños. Pero no nos dicen cómo está Irak, no nos dicen cómo están los países donde ha intervenido Estados Unidos. Es todo esa parte, esa guerra mediática, solamente para enfocar nuestra atención en un punto, tal como pasa en nuestros países con Venezuela. Es un caso simple. Por ejemplo, hay tanta violencia. Bueno, ya no hay tanta porque se ha calmado la guerra, pero sin embargo hay delincuencia en las ciudades, la gente la asaltan, te mueres. En una manifestación siempre hay un muerto. Pero en Colombia cae un manifestante, escándalo mundial, el gobierno terrorista de Maduro. Pero no hablan de los países vecinos donde masacran campesinos, donde masacran tal cosa. La gente que usualmente migra venezolana a nuestros países viene víctima de esa guerra mediática, de hacer pensar que su país está en una crisis y en un caos. Váyase a Colombia y va a ver que es casi lo mismo, pero no es noticia acá. Acá si matan a un colombiano, como que es normal, pero si alguien cae en Venezuela, ¡ay, Dios mío! Es el gobierno represor de Maduro. Y si sucede en Venezuela, tienes toda la razón, se amplifica, ¿no? Es decir, hay un uso sistematizado del terrorismo que está siendo utilizado por grupos infiltrados en la sociedad civil. Son ellos los que arman el caos y luego, claro, obviamente la policía tiene que intervenir para establecer el orden, pero inmediatamente están los medios de comunicación para amplificar y, como bien has dicho, poder acusar al gobierno de Maduro de ser represor. Entonces, esto, claro, hablamos de Venezuela como un país que no respeta los derechos humanos, pero no hablamos, por ejemplo, de Arabia Saudita, que es el país donde más gente se mata. El verdadero represor de los derechos humanos es Arabia Saudita, o los mismos de Estados Unidos, como bien lo has dicho tú, que mata a diestra y siniestra en países que no son el suyo, obviamente, donde es un reguero de sangre, van siempre en pos de países ricos de los que se puedan apoderar de sus riquezas, ya sea petróleo, sea agua, sea fuentes de gas natural. Por ejemplo, fíjate el caso de Arabia Saudita, donde todavía hay muerte ¿cómo es? Lapidación. Las mujeres son todavía perseguidas por cierto tipo de cosas. Es decir, se viola una serie de derechos humanos, ¿no? Pero no se dice nada. ¿Por qué? Porque es un país aliado. Pero en otro país, si pasa algo, ¡oh, Dios mío! Este país atenta contra la libertad de expresión. Bueno, tenemos una llamada, si se identifica con su nombre. Adelante. Buenos días, muchas gracias, felicitando el programa. Mi nombre es Álvaro Espinosa, hablo desde Quito. Sí, quizá un pequeño aporte. Esto de la manipulación neurológica, psicológica, ya se ha venido haciendo anteriormente. Recordar dos hechos quizá que son importantes. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania, ¿no?, con el ideólogo nazi Joseph Goebbels, la propaganda que hacía del Ejército Rojo, que iban a venir, iban a matar, violar, secuestrar, asesinar, mientras que ellos tenían en los campos de concentración a los judíos, iraníes, palestinos, o sea, toda la gente, ¿no? De tal suerte que ellos pactan con los norteamericanos para no entregarse al gobierno soviético. Ese es un punto. El otro punto que lamentablemente ha pasado estos tiempos, ustedes recordarán esto de haz el amor y no la guerra. En los años 60, 70, la guerra de Corea del Norte, Corea del Sur, los Estados Unidos igual hicieron esta misma propaganda. ¿Qué quiero decir con esto? Que los norteamericanos, desde hace mucho tiempo, ya desde 1830, 1827 más o menos, según dice la historia, ya tenían un manifiesto de control. Ahora, ¿por qué los norteamericanos y sus potencias hacen esto? Es para controlar la mente de las personas de tal suerte que cuando se hagan las políticas la gente no pueda reclamar. Y eso se ve claro cuando los jóvenes de estos de la temporada, esto de los pantalones acampanados, de Jimi Hendrix, toda esta cuestión era haz el amor y no la guerra, claro. Pasaron todo este tipo de cosas también dándoles droga, de tal suerte que los jóvenes estuvieran enajenados y las políticas del Estado pudieran pasar para que hacemos de tal política, los jóvenes no van a salir a la calle, porque hay que recordar algo, ¿no?
Los norteamericanos y el mundo imperialista, economista, tienen un problema cuando la gente despierta. Tienen un pavor a las manifestaciones porque no saben cómo controlar, se les va el poder. Entonces siempre van a hacer este tipo de cosas, y lo vemos en Rusia, provocando a Rusia, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Irán y ahora posiblemente en Qatar. Que bueno, eso podría ser un gran problema para nosotros, porque si el petróleo se dispara o baja y hay alguno de estos locos gringos y los judíos terroristas, me parece que vamos a tener una conflagración mundial que a lo mejor no se les va a pasar porque todavía tienen mucho que recuperar, todavía quieren controlar, a lo mejor está consilenciado la cosa, puede ser que pase por ahí como le pasa con Corea del Norte. Eso nada más, muchas gracias, muy gentil, lindo programa. Gracias. Sí, fija justo lo que tú estabas diciendo, ¿no? El caso de los campos de concentración, eso también es una manipulación. ¿Para qué? Para victimizar al pueblo judío. Todos los años tenemos 2 películas y recorderis de lo que era el sufrimiento y el apocalipsis judío en la Segunda Guerra Mundial. Yo les voy a contar una cosa, busquen en la Wikipedia los campos de concentración japoneses en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? Es decir, son cosas que, claro, eso se obvia, no se dice, nadie hace documentales, nadie hace películas. Búsquenlos ustedes. Es decir, nos vienen con esa manipulación de que, chuta, qué terrible que ha sido la vida del pueblo israelita, cómo han sufrido. Hay pueblos que también han sufrido. Fíjense que ahí también subieron los homosexuales, también sufrieron una persecución, las personas religiosas, pero ellos no están haciendo escándalo. Es parte de esa guerra para motivarnos, decir, pobrecitos los israelitas realmente, que sí han sufrido, hay que tener consecuencia con ellos. Claro, porque además los dueños de los medios de comunicación son judíos, ¿no? Los dueños de las grandes cadenas informativas, los mayores capitalistas en Hollywood son judíos. Entonces, claro, como bien dices tú, nadie habla de los 20 millones de rusos, nadie habla del genocidio que se dio con los gitanos, con los cristianos, con los evangélicos, con los homosexuales, con los católicos, la persecución que hubo contra monjas y sacerdotes, sino que obviamente la historia está escrita por quien gana la guerra. Es la versión del gobierno que gana. Y claro, como decía nuestro radioescucha, esto de la guerra de cuarta generación tiene su base en lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la guerra, durante esa época se dio lo que se llama la guerra de tercera generación, y esta guerra fue desarrollada por el ejército alemán en un conflicto que se dio entre 1939 y 1945, y es lo que se conocía como guerra relámpago. No se basa en la potencia del fuego, sino en la velocidad y en la sorpresa. Se identifica esta etapa con el empleo de la guerra psicológica. Ahí ya empezó a utilizarse la guerra psicológica y tácticas de infiltración en la retaguardia del enemigo. Lo que se busca básicamente es ganarle por el terror, sin necesidad de bajas humanas. Entonces, esto se ha ido puliendo, se ha ido mejorando a lo largo de los años, y estamos ahora pues con la guerra de cuarta generación. Sí, fíjate, justo en esa época Goebbels mismo decía que una mentira repetida 100 veces adecuadamente se hace una verdad. Fíjense lo que pasa aquí con Glass, por ejemplo, ¿no? Lo que posesiona nuestra querida amiga de prensa, ¿no? Prensa mercenaria, que dice, no, es que Glass es un corrupto. Es decir, Glass es un corrupto desde que Lazo se lanza desde candidato, y mucha gente dirá, no, es que chuta Glass, no sé, creo que es corrupto el papá. Es decir, somos víctimas de ese ataque y de ese bombazo mediático dado por los medios para hacernos creer que es Glass. Hay denuncias en contra de Glass, ha habido, no han probado nada. ¿Por qué? Porque todos los medios de derecha te dicen, no, es que Glass es corrupto. ¿Para qué? Para desprestigiar a alguien que tiene cierto poder y cierta personalidad muy similar a Correa. O también, antes de las elecciones, ya hay fraude en las elecciones. Ni siquiera se daban las elecciones y hay fraude. Vamos a abrir nuestro micrófono para escuchar a otro amable radioescucha. Tenga la bondad de darnos su nombre y expresar su inquietud. Aló, buenos días. Yo soy Alfredo Álvarez. Quería hacerles una precisión. No todos los judíos son malos.
En Israel existe Partido Comunista, hay oposición. Lo terrible es que Israel está gobernado por una élite sionista, sí, y los sionistas son los que manejan Wall Street, sí, y toda la industria armamentista. El judío en general es inocuo, es como decir gitano, no necesariamente es malo, pero los sionistas son los perversos, los que manejan esta política guerrerista. Y por otro lado, agradecerles por el recorderis que están haciendo de cómo la prensa manipula a la conciencia de la gente. Y cuando ustedes dicen que ahora los ejércitos ya no son de militares, sino de periodistas, llamados así, me suena gracioso imaginarme cómo es ahora general de estos ejércitos manipuladores, el señor Roquendo, el señor Dotti, el señor Rosero. Les parece gracioso, pero están funcionando así de generales, y lo peor, que están haciendo muy profesionalmente su trabajo de desinformación y manipulación. Muchas gracias. Muchas gracias por aclararlo. Sí, en efecto, son los sionistas, que en muchos casos son enemigos de los propios judíos. Muchas gracias por aclararlo. Sí, en efecto, no es que el pueblo israelí es corrupto, no es que el pueblo de israelí es malo, sino esta élite que está en el poder. Gracias por aclararlo. Y sí, además, gracias por hacernos de acuerdo que lamentablemente un sector de la prensa en este país se debe no a los intereses del Ecuador, sino a intereses extranjeros. Sirve a la mano que mantiene el látigo que nos golpea. Sí, fíjate, justo lo que decía Alfredo. Yo no sé, pueden buscar en internet. Y hay algunos judíos, al menos la mayoría de judíos, creen algo que se llama la diáspora. Se les ha dicho que no deben tener ejército. Y ahí ustedes pueden ver en internet fotos de judíos que están protestando en contra de Israel porque ellos no están de acuerdo con que se vuelva Israel realmente un estado judío, como lo pretenden algunos sionistas, o ¿no? Guerrerista. Exactamente. Asimismo, con respecto a lo que dijo mismo Alfredo, ustedes no sé si se acuerdan, hace un año Telesur hizo una serie de reportajes sobre lo que hacía la CIA aquí en el Ecuador, ¿no? Así es como los contactan, tienen su contacto central de la CIA que les visita, les viene y habla con ellos, y así se van coordinando. Inclusive lo pueden buscar en YouTube, está ahí. Además, hay todo un proceso de ir seleccionando a los mejores estudiantes de las universidades y de ir seleccionando a aquellos que tienen dotes de liderazgo. Tenemos otra llamada. Por favor, identifíquese y háganos saber su punto de vista. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Soy Marta. Estoy llamando desde el sector de Rosario. Quiero topar el tema. No sé, ¿está sonando feo? ¿O perdón, si le puede bajar un poquito el volumen. ¿Ya ahí? Sí, ahí se le escucha bien. Ya. Quiero topar dos puntitos. Referente a los medios de comunicación. Nosotros, el pueblo, yo creo que los que tenemos formación ciudadana ya podemos discernir. Entonces, ¿por qué tener miedo a lo que digan los medios privados, los medios gubernamentales o los medios públicos? Que ahora les llaman medios públicos a los gubernamentales. En todo caso, a mí personalmente, a Marta Cisneros sí le gusta leer la mayor parte de prensa escrita. Oigo diferentes medios de comunicación para discernir, para contrarrestar las noticias, porque a veces los medios públicos gubernamentales no nos emiten lo que nos interesa al pueblo. Eso por un lado. Entonces es sano oír todos los medios de comunicación porque nosotros podemos analizar, razonar. Otra cosita, referente al señor Glass. Yo no digo que él ha cometido actos de corrupción, no. Yo no puedo ser irresponsable en decir eso. Pero sí tiene responsabilidad política e incluso administrativa, porque él manejó todo el sector estratégico. Y si pasó, lo que todo el mundo sabemos sobre la corrupción en el sector petrolero estratégico, etcétera, etcétera, se ve que no hubo control, no hubo seguimiento de todo ese sector. Entonces, si no hubo corrupción, ¿qué hubo? Ineficiencia, incapacidad. No hubo absolutamente control ni de las propias instituciones, porque las instituciones tenemos auditorías internas, tenemos dirección financiera, tenemos dirección jurídica,
Procuraduría, hablando de Petroecuador. ¿Y qué decimos de los que conformaron el directorio? El directorio cae sobre ellos la responsabilidad porque les compete poner el visto bueno en los contratos. Entonces nos estamos olvidando de todo este sector. Y no es que al vicepresidente Glass lo quiere hundir, no. Hagámoslo por el país, que se investigue todo, que se aclare todo, porque si no fue que cometió actos de corrupción, por lo menos no hubo control, no hubo gestión de su puesto. Y sobre los señores judíos también tengo que poner énfasis, no todos los judíos son malos, hay una equivocación terrible de atacar a los judíos, porque en el mismo pueblo, en el mismo Israel, les atacan a los judíos que están en contra de la masacre que realiza el poder en Israel. Muchas gracias. Listo, tenemos una siguiente llamada. Muchísimas gracias. Sí, queríamos aclarar algo. Lamentablemente, nuestra sociedad no está en capacidad de hacer una lectura crítica de mensajes. De ahí que es tan importante educar a las personas, de que el Ministerio de Educación permita que haya una materia en educomunicación para poder otorgar mecanismos de defensa a niños, adolescentes, a los distintos ciudadanos frente a esta guerra de manipulación mediática, a esta guerra de cuarta generación. ¿Tenemos otra llamada? Por favor, identifíquese y háganos saber su pregunta. No, parece que no está. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Le habla Carlos Abril. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Mire, yo quiero poner como pequeña denuncia lo que pasó el día domingo, 6:30 de la tarde. Como ustedes sabrán, en la Plaza Grande siempre estaban reunidos los comités de la Revolución Ciudadana, donde que había gente que hacía conocer, ¿no?, sobre cada uno de los presidentes, qué es lo que había hecho, sí, anteriormente. Pero fue impresionante encontrarme con una persona que manipulaba la información y manipulaba la mente de la... Sí, después de haber despotricado contra el expresidente Rafael Correa, al final fue increíble cómo terminó insultando a la gente que estaba ahí y poniendo en un pedestal al señor Bucaram, poniéndole como víctima, ¿sí? Como víctima de un proceso cuando fue sacado de la presidencia. Entonces, para mí eso es una manipulación que se está haciendo actualmente desde las redes sociales y ahora desde la misma Plaza Grande. Eso nomás quería comunicarles. Muy amable y gracias por el programa. Muchísimas gracias por su información. Tenemos otra llamada, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Yuri Morejón es mi nombre. Desde el Hospital de Calderón le estoy saludando. Buenos días. Gracias por escucharnos. Quería corroborar lo que anteriormente los señores dicen. Parece que desde que el presidente Correa llegó a la presidencia ha habido corrupción. La prensa está mercenaria, como dice el presidente. No se acuerda de lo anterior. Hablemos de Ecuahospital, del caso de los aviones, el caso de 50,000 corrupciones que ha habido en el país, los casos más terribles de corrupción que ha habido con el feriado bancario y la caterva de pillos que nos sacaron la plata a nosotros. De eso la prensa no dice absolutamente nada. Así es. Hay problemas de indicios con el caso de Brecht, con el metro de Quito, pero al señor alcalde le protegen tanto. Y el ataque mediático es exclusivamente contra el señor Glass. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene usted toda la razón y nosotros concordamos con lo que usted dice. Listo, muy bien. Sobre que nos decía nuestra amiga oyente, sí, ese tenemos la ventaja nosotros. Tenemos otra llamada más, por favor, si se identifica con su nombre, bienvenido. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Marco, llamo desde el sector de la Flora. Mire, yo quería también comentar sobre el tema principal del cual están tratando, sobre la denominada esta guerra de cuarta generación, en la que en esencia sería el dominio de la mente del ser humano. Entonces me he puesto a reflexionar, mire, esto es política en definitiva, ¿no? Si pensamos en el origen de la palabra política, pues esto comenzó en Grecia y se trataba, pues, no
no en Grecia, en Atenas exactamente. Se trataba de los asuntos que tenía que ver con la ciudad polis de Atenas, y luego esto en el transcurso de los siglos ha ido haciéndose extensivo al mundo, y ahora se trata de gobernar el mundo y no una ciudad como su origen. Así es. Pues bien, los temas que ahora veo cómo se manipula a la gente y que no somos conscientes es, mire, a través de los medios de comunicación han reemplazado la lucha social que había hasta hace pocas décadas. Cuando yo era estudiante, pues la lucha principal en la sociedad capitalista era la lucha entre los explotadores y los explotados. Y ahora eso ya ni se habla, y la lucha principal hoy en día es la lucha de los sexos, del enfrentamiento hombre-mujer, etc. También a la mujer, y no solamente a la mujer, sino al hombre, también se le ha sometido a una idea dominante, que es el tratar de estar delgados y estar jóvenes. Mire, si es que no es una cosa trivial lo que estoy diciendo, pero si ustedes piensan, esto es lo que domina el pensamiento de la gente todo el día, y el pensamiento político, que es lo que determina la vida de la sociedad. No. Entonces, es parte para mí de este dominio de la mente. O digamos, también hay una cantidad, y con esto voy a terminar, una cantidad de individuos que escriben libros por toneladas, entre mis amigos, por toneladas, de estos de autoayuda y superación, que le llaman, en el que le ponen al ser humano como el responsable de su propia situación, y no como a la sociedad como responsable de la situación del ser humano. Entonces, pues esto es una cosa terrible, y no solamente mis palabras, sino de politólogos, de filósofos que se les puede encontrar en internet. Muchísimas gracias también a usted. Tenemos otra llamada. Por favor, identifíquese y háganos saber su pregunta. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Rosa, y mi llamado es porque me llama la atención que el canal público, Canal 7, tenía el programa Crónicas de América, que era excelente para saber la realidad del resto del continente, y que también incluían gran parte de información de nuestro Ecuador. Luego también desaparece el programa del señor Reyes, pero previamente hubo también el acoso contra el señor Rolando Pérez, que tuvo que dejar la redacción del Telégrafo cuando estaba funcionando muy bien y tenía programas excelentes, pero lo desaparecieron por un problema personal. Entonces yo creo que está haciéndose un ataque sistemático contra la prensa que realmente informa. Y me admira también que los indígenas no reclaman, por ejemplo, que en el tiempo de Correa, que según ellos no había libertad de prensa, tenían traducción al quechua y a idiomas ancestrales, y hoy esa gente está fuera de la comunicación, incluido todos los ecuatorianos que ya no tenemos la información de lo que realmente hace nuestro presidente, en que una semana vimos varias veces la toma de posesión, luego hemos visto varias veces la entrega de las casas, pero fuera de eso no tenemos ninguna información, porque yo quisiera saber qué reclamo ha hecho nuestros embajadores, nuestros cónsules, respecto al joven que está hoy preso junto con su madre por simplemente ser indocumentados en el país extranjero que habla de derechos humanos, y al joven le frustraron su ilusión de tener su fiesta de bachiller. Espero que el Ecuador sí reclame, como lo hizo Correa cuando reclamó en España sobre las deudas de los ecuatorianos. Eso es mi pedido, y gracias. Buen día. Sigan adelante, que es el único medio que tenemos para hablar libremente. Gracias. Muchísimas gracias a usted por ser tan clara y por aportar a este programa. En realidad, lamentablemente, los
comunicadores que tienen muy clara la película y que están defendiendo el derecho a informar, y no solo informar, a comunicar, y aquellos que dan el espacio a la ciudadanía para que pueda interpretar y pueda expresar su quehacer, sus preocupaciones, son perseguidos. Bien lo ha dicho usted, el caso de Orlando Pérez. Ya está probado que realmente este señor es inocente, que todo fue fraguado para sacarlo del medio, pero con toda la vergüenza. ¿Por qué? Por haber tenido la fortaleza de decir siempre la verdad. A propósito, desde esta trinchera queremos hacer llegar un saludo a nuestro compañero Orlando Pérez. Sí, lo que decía Rosa, es muy bueno. Tienen que aprovechar estos espacios como Pichincha Universal, nuestro espacio para llamar, hacer sentir. Somos de los pocos medios que permitimos que ustedes puedan pronunciarse, y eso tenemos que defender. La ley de comunicación permite que ustedes participen en la radio, tanto hablando como administrativamente del asunto. Aquí hay una situación que no terminé de hablar, que es justamente muchos de nosotros, los que tenemos de 40 para arriba, que ya conocimos cómo fue el Ecuador de antes, sabemos pues cómo trabaja la prensa, y más que todo nosotros venimos siendo informados por los enlaces ciudadanos de cómo operan. Lastimosamente los jóvenes, la gente de más o menos de entre 25 para abajo, la gran mayoría, recién están abriendo los ojos a la prensa, y cuando lo ven a Yanadi Nostroza y dicen, ve, esa chica está hablando cosas interesantes, pero realmente todavía no tienen esa conciencia de contrapesar, de ver cuáles son las situaciones que están pasando. Quizás ahí nuestro papel de informar cómo es que realmente se coordina esta prensa mercenaria. Y el papel de las escuelas y colegios en formar a la gente, a enseñarles a no otorgar credibilidad a la primera fuente que escuchan, sino que busquen varias fuentes de información y luego generen su propia forma de pensar, que aprendan a ser críticos. Desde aquí hacemos un llamado al señor ministro de Educación para que permita que se puedan dictar talleres de educación, de lectura crítica de mensajes en los colegios y en las escuelas, para dotar a los niños y adolescentes de mecanismos para que puedan defenderse contra la guerra de cuarta generación. Y este tipo de educación en comunicación no solo debería darse en las escuelas, sino con los distintos grupos sociales. Les recordamos, soy Paulina Andrade y estoy con mi compañero Carlos Vargas. Este programa es La Oreja Libertaria. Nosotros pertenecemos a Espejo Libertario, al colectivo Espejo Libertario. Sí, muchas gracias por escucharnos. Justamente sobre lo de Glass, ¿no? Es decir, se dice, no, él es responsable, estaba ahí. Pues por eso mismo, debe haber un juicio que lo vincule y que diga dónde está el dinero. Ese dinero no hay. Es uno de los funcionarios más auditados que ha tenido aquí. El pobre hombre tiene que todos los días estar yendo a la Contraloría y registrando todos los movimientos que hace. ¿Qué funcionario hace eso? Y la prensa nos muestra a Glass. Y el señor Rodas, con todos los escándalos que vienen, con Odebrecht, con el contrato más grande que tiene aquí, ¿dónde está? Si fuéramos a las responsabilidades, entonces todos seríamos responsables de muchas cosas. Pero tenemos que ver dónde está esa plata que se le paga por corrupción. Es decir, eso es una guerra mediática que se enfoca en Glass. Él no pudo haber visto tantas cosas, sí podría achacársele ese punto, pero es tanta gente, tantos sectores, pero habría que preguntarse, ¿dónde está el beneficio para él? ¿Ya? De ser acusado, él mismo hablaba de que su pobre madre sufre con todas las cosas que se le dicen. Imagínese usted, tiene que haber un juicio de encontrarle dónde está ese dinero no se ha encontrado, y yo dudo mucho que se lo encuentre. Además, como que se ha dejado de lado hablar de los paraísos fiscales, estos famosos paraísos fiscales donde va a parar el dinero mal habido. Dinero que si se quedara en los países de origen, dinero que si pagara impuestos generaría fondos para educación, para salud, para mejorar el bienestar del pueblo. Sí, exactamente. Quizás una de las partes más difíciles para nuestros países que están en vía de desarrollo es justamente el tema educativo, transmitir mucho de lo que nosotros hemos conocido estos 10 años a las nuevas generaciones. Lastimosamente ellos o la misma educación no se enfoca en llamarles la atención a ellos de una forma que los motive, es decir, esto me parece muy interesante. Tenemos en este espacio, aparte de entretenernos, un espacio para opinar y decir, aquí construimos y tal cosa. Tenemos también, estamos hablando todo el tiempo de que hay corrupción, y sin embargo en este país no se dio, se debatió durante 3 veces, como nunca, porque normalmente las leyes se debaten por 2 veces, la ley de extinción de dominio,
esta ley que plantea quitarles la plata a los corruptos. Es decir, aquella persona que no puede explicar de dónde tiene casas, carros, hoteles, viajes, que aquella persona que no puede explicar un dinero extra que haya podido ganar legalmente, esta ley de extinción de dominio lo que plantea es que se le quite ese dinero. Yo creo que si le quitamos el dinero a los corruptos, la gente ya no va a querer robar, porque ya, ¿dónde esconde ese dinero? Exactamente. Y en eso ha tenido un buen papel el pacto ético, ¿no? Que en un año estas personitas no van a poder hacer de las suyas tan fácilmente, van a tener que esconderlas, pero sin embargo se va a poder llegar a la extensión del dominio. Hay que tener en cuenta mucho que esta guerra de cuarta generación trata de desviarnos de nosotros. Se decía en la campaña de que el pacto ético no, es que eso es para beneficiar a Correa. ¿Y quiénes los decían? Justamente la misma gente que tiene esa predisposición de que si le pagan un dinerito por abajo, lo esconden en un paraíso fiscal. Recordemos lo que pasó en Brasil, por ejemplo. ¿Quiénes son los que le tumban a Dilma Rousseff? Es la Red O Globo. Y quienes hablan de limpiar el gobierno de corrupción son justamente los más corruptos. Ahí está la respuesta, ahí está lo que está sucediendo con Temer. Ha bajado tanto su popularidad y empiezan a salir todos los robos, todos los actos de corrupción, ¿no es cierto? Fijémonos que esta guerra de cuarta generación ha afectado a todos los países que de una u otra manera sus gobiernos no están de acuerdo con bajar la cabeza frente a los intereses norteamericanos, que son gobiernos que han trabajado para su pueblo. Estos ataques han sido contra Argentina, con Brasil, con Bolivia, con Ecuador, sí, fíjate, con Venezuela. Y tuvieron éxito en Argentina, ¿no? y en Brasil. Y claro, ahora que la gente, porque no son gobiernos populares, la gente protesta, es invisibilizado en los medios. Yo les pongo un ejemplo muy simple. El mediodía, ustedes cuando ponen Teleamazonas en internacionales, ¿qué pasa? Hoy día hubo tantos muertos en la represión agresiva del gobierno de Maduro, pero no nos muestran lo que pasa en Argentina con 3, 4, hasta una semana de huelga de los maestros, lo que pasa en Brasil con las represiones brutales que hay. Hay mucha más población que en Venezuela, hay gente que muere más que en Venezuela. No nos muestran la gente que va a protestar, los maestros que protestan en Bogotá, ¿no? Que las represiones son mucho más violentas. No nos muestran la cantidad de marchas que hay en México, que piden derechos humanos en México contra el gobierno represor, sobre las muertes, un montón de cosas. Pero ¿qué es noticia para la guerra de cuarta generación que viene a Estados Unidos? Venezuela. Es decir, chuta, qué terrible que está en Venezuela, pero no nos hablan de los países que son un éxito en el capitalismo. Nos dicen que Chile, sí, Chile es una maravilla de país. Allá también hay represiones, hay videos donde lanzan a la gente contra el piso, con perros. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que identificar para ver cómo es que nos están jugando esta guerra. Hay países donde también están sucediendo cosas, pero los medios de la prensa mercenaria no nos dicen. Bien, has traído a colación los datos, por ejemplo, me recuerda a México, ¿no? El mayor represor de los derechos humanos. Recordemos a los desaparecidos de Ayotzinapa, a la cantidad de mujeres desaparecidas, del gran número de femicidios que se dan en México, y sin embargo no se dice nada. Es el país donde mayor riesgo incluye dentro de todos los países del mundo el ejercer el periodismo. Solo hay 2 países que lo superan, que son Siria e Irak. Pero México se mata comunicadores y periodistas a diario. En Colombia igual. Es tan difícil informar sobre temas de narcotráfico, por ejemplo. Entonces, sí, volvemos al tema de que nuestros medios, especialmente los medios privados, están parcializados. Tratan de hacernos un lavado cerebral. O más, no tratan de hacerlo, hacen permanentemente un lavado cerebral en nuestra psique. Sí, fíjate justo sobre eso, ¿no? Lo que se nos dice a nosotros todos los años: en el Ecuador no hay libertad de expresión. Y la misma persona que lo dice lo entrevista a todo el mundo. Es decir, ¿quién lo sigue? Ustedes pueden buscar en internet. El año pasado creo que hubo como 3 periodistas muertos en Colombia, ¿no? Y no sé, y en México ni hablar. Gente que por ahí se atreve a hacer un periodismo investigativo contra los carteles es asesinada porque a los señores jefes no les interesa saber quiénes son los responsables de ese tipo de cosas. En nuestro país se dice, no, es que la ley de comunicación no permite el periodismo investigativo. Por favor, yo quiero saber hasta ahora en qué artículo de
ley de comunicación, yo que la he leído, dice que no se va a permitir hacer eso. Lo que sucede es una cosa: los periodistas irresponsables tienen un problema con la ética, con el código deontológico del artículo 10 de la ley de comunicación. Claro que no les permite ser sinvergüenzas. Ese es el problema que tienen. Cuando usted vaya a hacer periodismo investigativo, usted simplemente tiene que ser ético. La misma ley lo apoya usted. Permite la reserva de su fuente, un montón de cosas. ¿Cómo es posible que se diga eso de la ley de comunicación? En efecto, la ley de comunicación debe protegerse. La ley de comunicación es el resultado de muchas conversaciones con distintos grupos sociales en los que nos hicieron saber cuáles son sus necesidades de comunicación, no solo de información. La ley de comunicación protege a los radioescuchas, a los lectores de periódicos, a los televidentes y sobre todo obliga a los comunicadores a regirse bajo un código deontológico, es decir, a respetar los derechos de los radioescuchas, del público al cual los comunicadores nos debemos. Sí. Justamente por eso, y más o menos a modo de conclusión, yo les quiero pedir una cosa, oyentes. La mejor forma de poder contrarrestar esta guerra que es pagada, que viene del norte, es organizándonos, ¿no? Educándonos. También educándonos. Recuerden que no basta estar solo en las redes como vimos en estas últimas elecciones. Si fuera por redes hubiera ganado Lazo, ¿no? Porque toda la gente está ahí. Es necesario salir a la calle, unirse a algún colectivo, una organización, donde ustedes puedan realmente tener una acción, informar a la gente de cómo operan este tipo de cosas. Ahora, más que nunca que no tenemos el enlace y tenemos el gobierno con el que estamos, lo mejor sería eso. Unámonos al Observatorio Ciudadano de Medios. Nuestro Observatorio Ciudadano de Medios busca devolver la voz a usted, ciudadano, a usted, amable radioescucha, para que los medios de comunicación, el gobierno, escuchen lo que usted tiene que decir. Nosotros creemos firmemente que los ciudadanos tenemos todas las posibilidades de hacer escuchar nuestra voz y de exigir que la calidad de comunicación que recibimos, la calidad de información y de entretenimiento que tenemos a través de los medios sea de calidad. Nosotros tenemos el poder de elegir qué tipo de comunicación queremos para nuestros hijos, la forma en que los medios de comunicación están formando a nuestros hijos. Este fue nuestro programa de La Oreja Libertaria. Hemos hablado hoy sobre la guerra de cuarta generación. Sí, les agradecemos por escucharnos. Soy Carlos Vargas junto a Paulina Andrade. A nombre del colectivo Espejo Libertario les damos muchas gracias y que tengan un buen día. Muchísimas gracias también.